Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 17 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. La tragedia y el chistorete. No me alcanzan las palabras para describir la indignación que sentí al escuchar al presidente López Obrador reírse y contestar chistes cuando le preguntaron a coro en la mañanera sobre el secuestro y presunto asesinato de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. La tragedia convertida en chascarrillo. El presidente, sonrisa en labios, se llevaba alternativamente las 2 manos a las orejas como dando a entender que no escuchaba a sus interlocutores. «Sobre los jóvenes de Jalisco», le gritaban una y otra vez los reporteros. La respuesta fue un chiste muy malo sobre un amigo al que su esposa le decía: «Que me des 200 pesos para ir al mercado». «No oigo», respondió el marido. Por el otro oído: «Que me des 500 pesos para ir al mercado». Y el marido: «Mejor los 200». 9 horas después de la desafortunada reacción, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, subió a X, antes Twitter, un mensaje en el que negó lo que todos vimos al final de la mañanera. «Es mentira», aseguró. Las imágenes del viacrucis que vivieron esos 5 jóvenes son perturbadoras, dignas de una novela de Edgar Allan Poe. Fueron ampliamente difundidas en las pantallas de televisión y en redes sociales. Ya no es solo la violencia, sino la brutalidad con la que se conducen los criminales. Grabaron las imágenes y las difundieron con la intención de infundir pavor en la población. Lo lograron. En la más difundida aparece Roberto Diego, Uriel Jaime y Dante, todos veinteañeros, golpeados y amordazados. En otra se observa que uno de ellos golpea con un tabique al otro en la cabeza, cuando está tirado en el piso. Un criminal que está atrás le da las órdenes. La violencia en México es el pan nuestro de cada día. Ejemplos sobran. Los 13 cuerpos congelados en el estado de Veracruz. La mujer asesinada a puñaladas en León, Guanajuato. Los descuartizados en Chilpancingo. Los colgados en Paseo Toyocan en Toluca. El salvaje Tiburón Medina, que por poco mata a golpes a un adolescente que trabaja en un Subway de San Luis Potosí. Los asesinatos de operadores y cercanos de Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Los taxistas asesinados en Guerrero. Sobre el terror sembrado por el crimen organizado escribió el martes el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga. El también notario hace 5 reflexiones importantes en un artículo que nos llegó vía WhatsApp. 1. La violencia ha escalado a tal grado que las tragedias ocupan los escaparates informativos un día sí y el otro también. 2. La riqueza acumulada por la delincuencia organizada ha crecido y seguirá creciendo. Prueba de ello es el aumento de las remesas. 3. Las remesas son la verdadera causa de la reducción de la pobreza y no el buen manejo del gobierno como nos quieren hacer creer. 4. La delincuencia no se crea ni se destruye, solo se traslada. No hay receta perfecta para combatirla, ni forma de erradicarla por completo. 5. Es mediante la fuerza legal, no los abrazos, que se controlan las conductas antisociales. Marcelo Ebrard la ve venir. Sabe que no es el delfín del gran elector. Ese lugar ya lo ocupa Claudia Sheinbaum. Su mensaje de ayer refleja nerviosismo, inquietud, desconfianza, duda. Lo resumió así:
estamos en focos rojos. Nos quedó claro que el ex canciller ya no confía en su ahijado político Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien ha hecho oídos sordos a sus denuncias. Pidió a la dirigencia del Guinda que deje de simular y tome medidas contra el acarreo, la paga de encuestas falsas, la campaña negra, desatada en su contra. Están utilizando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país. Están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia. Están haciendo un acarreo monumental, denunció ayer en el video que difundió en redes sociales a las 11 de la mañana. ¿Por qué?, preguntó. Él mismo respondió: porque si fuese cierto que llevan 10 o 20 puntos de ventaja, no estaríamos viendo lo que estamos viendo. Ebrard hizo notar que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial, nunca se vio todo en todo el país pintado con financiamiento de la Ciudad de México para promoverlo. Tampoco espectaculares de Marcelo en todo el país, ni brigadas del gobierno para apoyar su postulación como candidato al máximo cargo de elección popular. Si la dirigencia y los funcionarios no actúan para que la gente decida libremente, va a ser un desastre para Morena. Llevo meses esperando que corrijan. Eso está en manos de la dirigencia de Morena, de los gobiernos estatales, las secretarías de Estado. Los funcionarios tienen que respetar el proceso, acatar la voluntad de la gente. También a Claudia se lo digo. La esperanza del ex canciller está depositada en las encuestas creíbles y no pagadas, que lo ponen, asegura, por encima del ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mostró una síntesis de esas mediciones sin porcentajes, que van en esa dirección. Esta decisión es entre Claudio y yo, sintetizó. Ricardo Monreal se sumó al ex canciller. La denuncia de Marcelo sobre falta de equidad tiene que ser atendida, posteó en la red X. Serpientes y escaleras, por Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. El presidente sordo y el país ensangrentado. La forma tan cruel e inhumana en que los 5 jóvenes del lago de Moreno, Jalisco, desaparecidos el pasado viernes, habrían sido asesinados y obligados por los narcotraficantes a pelear y a matarse entre ellos mismos, según videos que se viralizaron en las redes sociales, es un acto de violencia que horroriza y lastima a la sociedad mexicana. Si ya es difícil entender que un país está matando y desapareciendo a su juventud ante la indolencia y complicidad de las autoridades y el Estado mexicano, resulta casi incomprensible por qué los criminales mexicanos se volvieron tan sádicos y son capaces de obligar a 5 amigos que crecieron juntos desde niños a golpearse unos a otros para que al final uno de ellos asesine y degüelle al resto de sus amigos. El hecho que debiera conmocionar a toda la nación, lamentablemente no será importante para un sector de la sociedad que, a fuerza de ver y oír todos los días de masacres, balaceras, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas y aparición de cuerpos desmembrados en los lugares más insólitos, se ha acostumbrado a normalizar la violencia y que, con una total falta de empatía y solidaridad con las víctimas del narcotráfico y con sus familias, terminará diciendo: pues seguro esos muchachos andaban en malos pasos o algo hicieron para que los mataran de esa manera. Y tratándose de la sociedad, podría entenderse, aunque no justificarse, la falta de interés y de sensibilidad y solidaridad ante asesinatos tan crueles e inhumanos como los que tristemente ocurren casi a diario durante los últimos 17 años en varios estados de la República. Pero cuando se trata de las autoridades, sean estatales, municipales y federales, que se muestran insensibles e indolentes
ante la tragedia que representa la muerte de 5 jóvenes, la actitud de sus gobernantes y servidores públicos termina siendo no solo vergonzosa, inhumana y cruel, sino que raya en la negligencia criminal y el incumplimiento de su responsabilidad primaria y fundamental, la defensa de la seguridad, la integridad y la vida de cualquier ciudadano. Por eso es tan penoso, triste e incomprensible lo que hizo ayer el presidente López Obrador en el caso de estos 5 jóvenes desaparecidos y asesinados cruelmente en el municipio de Lagos de Moreno. Para López Obrador, el momento en el que los reporteros que cubren su mañanera le pidieron a gritos que les diera una opinión sobre el caso de estos jóvenes antes de que concluyera su conferencia, pasara a ser uno de los momentos más vergonzosos de su sexenio, porque en vez de contestar o simplemente decir que no haría comentarios en un caso que está conmocionando por su nivel de crueldad y violencia, el presidente de todos los mexicanos se hizo el que no escuchaba y terminó contando un chiste sobre personas sordas, para luego retirarse sonriendo. No le merecen al mandatario nacional como responsable de la seguridad federal y del combate a la violencia del narcotráfico al menos unas palabras, condolencias o algún tipo de mensaje a los familiares de esos jóvenes ante el horror, la crueldad con el que habrían sido primero desaparecidos y luego asesinados? Porque hasta ahora la Fiscalía General de la República, con su fiscal siempre ausente, Alejandro Gertz Manero, ni siquiera se ha pronunciado sobre el múltiple asesinato brutal y sobre su responsabilidad en el delito federal del narcotráfico, como parte ejecutora de un secuestro y un crimen tan atroz e inhumano en contra de esos jóvenes. Lamentamos informarle al gobernador y a todos los lagunenses, jaliscienses y mexicanos que en la Fiscalía General de la República no están interesados en investigar crímenes tan atroces, porque están ocupados en las investigaciones políticas contra opositores y personajes corruptos, cuando no se dedican a atender las venganzas personales del fiscal. ¿Quién iba a decir que Andrés Manuel, que tanto odiaba a su némesis Carlos Salinas de Gortari, terminaría igual que él, aplicando la misma frase de ni los veo ni los oigo, con que Salinas ignoraba a la oposición, pero López Obrador ignora, se burla y revictimiza a cientos de miles de mexicanos que están siendo asesinados de la manera más cruel y salvaje por sus respetados amigos del crimen organizado. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Mañanera kermés y burla de la tragedia. Ayer fue quizá el día más lastimoso de los 1717 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le faltan 396 para terminarlo. Se registró en la mañanera cuando, en su autoeuforia, celebró que uno de sus despreciables corifeos le llamara gigante de zapatos grandes, padre de la patria que dejará 50 millones de huérfanos, entre ellos el miserable que lo ensalzaba, que ya lo es por falta de madre, y él se lo creía. Y en medio de la kermés, sin que el control oficial permitiera a los profesionales que le preguntaran acerca de la tragedia de los 5 jóvenes desaparecidos en Jalisco, al terminar, los reporteros de verdad sin micrófono le cuestionaron sobre el caso. Y él, desde la distancia presidencial, los ignoró, tocándose las orejas como que no los oía, y le soltó: ya vámonos a desayunar, ya, carcajeándose, mientras le exigían una respuesta, cuando de repente, sin que viniera a caso, iluminado soltó: ayer me decía un amigo, que le decía a su esposa, se frotó la nariz y la oreja, que me des 200 pesos para ir al mercado, y se tapaba de nuevo la oreja derecha.
Ah, no oigo. Y se tapó la izquierda. Por acá, por el otro, cubriéndose ahora la izquierda, que me des 500 pesos para ir al mercado. Y volvió a ponerse la mano sobre la derecha. Mejor los 200. Y se volvió a carcajear, cuando el tema era el drama de familias a las que desaparecieron a 5 de sus hijos, y él los celebró a risotadas y con chistoretes, lo que es inhumano, pero es también un retrato de lo que ha llegado cuando su gobierno ha desaparecido a 43,000 personas y asesinado a otras 163,260. Las carcajadas. Retales. 1. Marcelo Ebrard denunció ayer el uso de recursos públicos de Claudia Sheinbaum para promover su campaña y la tolerancia de Morena. La acusó de pagar encuestas y campañas negras en contra suya y de su familia. La acusación es grave. Es un delito que se castiga con cárcel. Dijo además que va a arribar en las encuestas y que le va a ganar. 2. Reacciones. Sheinbaum respondió que nunca hablaría mal de sus hermanos como los llama López Obrador. Adán Augusto López Hernández dijo que era una falta de respeto hablar de 2 finalistas cuando son 6 y que no caiga en la desesperación, que fue lo mismo que declaró Manuel Velasco. Ebrard recibió el apoyo de Ricardo Monreal, pero no el de Palacio Presidencial. Y 3. Relevo. Hoy faltan 19 días para que López Obrador, como dijo, entregue el bastón de mando el 6 de septiembre al que afirma vaya a sucederlo en la presidencia, al que le dejará instrucciones, pero también a 3 secretarios de su gabinete, a los coordinadores legislativos, su programa de gobierno y un jefe de Morena. Así o más claro lo que quiere. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Todo parece indicar que el impulso que ha tomado Xóchitl Gálvez como la principal carta opositora a Morena y a aliados está por enfrentar un doble desafío. Por un lado, el gobierno afina la embestida en su contra. Mario Delgado juguetea con la idea de que haya empresarios del sector inmobiliario dispuestos a declarar contra ella por presuntas irregularidades durante su gestión como delegada en Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El régimen tiene la capacidad de apretar a empresarios, condicionarlos, chantajearlos y motivarlos a declarar. Es la guerra. Pero por otro lado, los resultados de las encuestas del frente opositor significan un foco ámbar para el aspirante que le ha dado sabor a una contienda presidencial que lucía aburrida. Se hicieron 12 encuestas para definir a los 3 finalistas. Una encuesta de 3,000 casos en vivienda, que valió el 70%, y otro telefónica, también de 3,000 casos, que valió el 30%. En la ponderación de ambas, Xóchitl Gálvez le saca 12 puntos de ventaja a Beatriz Paredes, 38 contra 26%. Pero la encuesta de vivienda, las 2 mujeres están en empate técnico, 32% para Xóchitl y 29% para Beatriz. La candidatura presidencial de oposición se va a definir después de 5 debates con una encuesta de vivienda que pesará 50% y el otro 50% con la votación presencial del 3 de septiembre entre todos aquellos que se hayan registrado en la plataforma hasta el 20 de agosto, incluidas todas las firmas ya validadas de la etapa anterior. En los foros, Xóchitl es la obligada a brillar por la atención mediática que ha recibido. En el primer foro no fue evaluado como la mejor. En la encuesta vivienda final ya no se medirá a Enrique de la Madrid.
es posible que los priistas que votaron por él se vayan más con Beatriz Paredes. Son del mismo partido. De la Madrid ha declarado su simpatía por ella. Alito Moreno está operando en esa dirección. Hay que recordar que en la encuesta de vivienda, Xóchitl no resultó tan competitiva. Y finalmente en la votación presencial del 3 de septiembre se puede repetir la cargada de las firmantes priistas hacia su única finalista, más la eficaz operación política del PRI para movilizar a los suyos. Y está claro que la estructura del PAN está con Santiago Krill, que también es finalista. Mención aparte merecen las más de 300,000 firmas que tienen entre Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca, pues la mayoría de ellas las consiguieron a través de promotores. Es decir, son su base, son de ellos, y van a votar como les digan sus líderes. ¿Quién se va a arreglar con ellos? La gran fortaleza de Xóchitl está en la ciudadanía opositora, pero sin partido. Tendrá que movilizarla, animarla, emocionarla como lo hizo en la etapa de las firmas. Si no, se la pueden comer las estructuras de los partidos. Y eso para la oposición puede ser un final de fotografía, explosivo y de alto riesgo. Saciamorbos. En estas historias de reportero lo publiqué el pasado 5 de julio. Marcelo Ebrard tiene plan B, renunciar a Morena, y para eso está construyendo una narrativa. Va dejando registro de todos los golpes bajos que recibe. Ha ido poniendo el reflector en todas las irregularidades que se cometen en la selección de la candidatura presidencial oficialista. Ayer Ebrard subió contundentemente el tono en sus acusaciones de que los dados están cargados a favor de Claudia Sheinbaum. Aunque descalificó a la Secretaría del Bienestar, a Mario Delgado y Claudia, el mensaje tenía un solo destinatario: el de Palacio Nacional. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 17 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga bien informado de lo ocurrido nacional e internacionalmente. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.